El fútbol llegó a México de la misma forma que lo hizo en la mayoría de los países, es decir, a través de los ingleses, quienes son los creadores del deporte que tanto amamos. En el caso específico de México, fue en la época donde Porfirio Díaz era presidente de nuestro país, y por las políticas que este adoptó de industrialización, es que llegaron diversos técnicos y trabajadores ingleses, quienes trajeron su deporte a nuestro país. El primer registro que se tiene de un partido de fútbol jugado en México es de fecha 1 de noviembre de 1892, y fue cuando un grupo de personas se disponía a celebrar la fiesta anual del Benevolent Club de Pachuca. Los terrenos donde se daría el festejo estaban en la hacienda de Chavarría, propiedad del industrial minero más acaudalado de la región, el inglés Francis Rule. El 19 de julio de 1902 se creó la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Asociación, que contaba con 5 equipos: Orizaba Athletic Club, Pachuca Athletic Club, que se creó de la fusión de 3 clubes en Pachuca, Reforma Athletic Club, México Cricket Club y British Club, y el primer torneo comenzó el 19 de octubre de 1902. El campeón de ese torneo fue el Orizaba Fútbol Club, por lo cual es considerado el primer campeón de un torneo oficial de fútbol en México. Conforme fueron pasando los años, nuevos equipos se fueron uniendo a esta Liga Mexicana de Fútbol Amateur Asociación, siendo un parteaguas para los futbolistas mexicanos la creación del equipo Club de Fútbol México en 1910, ya que este equipo fue formado por mexicanos, en específico por Alfredo B. Cuellar y Jorge Gómez de Parada. Esto fue un parteaguas, ya que hasta esa fecha solo existían 2 jugadores mexicanos en esa liga, siendo estos David Islas y Jorge Gómez, quienes debutaron en la temporada de 1908. En 1910 se fueron uniendo aún más clubes que eran creados o promovidos por colonias extranjeras y que contaban con expatriados en sus filas, siendo los principales el Amicale de Francia, los Rovers de Inglaterra y el Real Club España, que fue fundado en 1912. Posteriormente se les unió el Centro Deportivo Español, el Germania FC, el Cataluña, el Asturias FC y el Aurrera. De todos los equipos que acabo de mencionar, el más importante, más exitoso y al que el día de hoy aún existe de alguna forma es el Real Club España, que fue el más exitoso de la primera mitad del siglo XX en el balompié nacional, por lo que les voy a contar un poco de su historia. El Club España, o Real Club España, fue el primer equipo del mundo al que se le otorgó por parte de la corona española un título nobiliario, siendo este el de Real, en 1919 por el rey de España, Alfonso XIII, título que fue entregado 2 años antes que al Real Madrid. Durante los años que estuvo activo el Real Club España como un equipo de fútbol profesional, tuvo 4 estadios, y el más importante, o que todavía existe, es el que se encontraba en el Parque España, entre las colonias Roma y Condesa. Otro equipo que debo mencionar es el Club América, equipo que fue fundado el 12 de octubre de 1916, con la fusión de 2 equipos de escuelas, y los jugadores fundadores del equipo eran en su totalidad de origen mexicano. En 1919 se produjo una escisión en la Liga Mexicana, poco antes del inicio de la temporada. Los clubes España y España de Veracruz, solidarizados con la expulsión del Club Tigres, se retiraron de la liga y fundaron su propio circuito, denominado Liga Nacional. Liga que no tuvo éxito porque no se les unieron más equipos, entonces organizaban amistosos contra los equipos de la otra liga, y como el Club España era el más importante, todos los medios de comunicación los cubrían, y no se sabe nada de la otra liga más que el Pachuca fue campeón. La escisión duró 2 años, pero como no les iba bien, en agosto de 1922 ambas ligas se unificaron, fundando la Federación de Fútbol Asociación y crearon el campeonato de primera fuerza de la FMF. En ese momento, el máximo circuito de fútbol en México, antecedente directo de la primera división. La federación al año siguiente se renombró como Federación Central de Fútbol, y fue esta federación la que impulsó la creación de la primera selección nacional, que fue en el año de 1923. En el campeonato de primera fuerza de la Federación Mexicana de Fútbol surgió el primer equipo dominante, siendo este el América, al proclamarse tetracampeón entre 1924 y 1928, adjudicándose en ese periodo la Copa Challenger, trofeo honorífico entregado al equipo que obtuviera 3 títulos consecutivos. La principal característica de dicha hegemonía americanista es que se trató de la primera conseguida por un club integrado en su mayoría por mexicanos, con lo cual rompió el predominio ejercido en las primeras 2 décadas del siglo por clubes con planteles en su mayoría de ingleses o españoles de la antigua Liga Mexicana. En 1931 se fundó la Liga Mayor para reemplazar el campeonato de primera fuerza de la FMF, donde se unió un equipo que pertenecía a una compañía de gobierno local llamada Luz y Fuerza del Centro. Ese equipo fue el Necaxa y obtuvo un éxito significativo, obteniendo 3 campeonatos. Ahora debemos hablar qué estaba pasando en Jalisco durante todo este tiempo. La Liga Amateur de Jalisco, comúnmente llamada Liga de Occidente, era manejado por la Federación Deportiva de Occidente de Aficionados,
y fue jugada entre los años de 1908 y 1943 por varios equipos de Guadalajara y sus alrededores. En ella, el Atlas y el Guadalajara eran los equipos dominantes. Su rivalidad es la más antigua y vigente del fútbol mexicano. La Liga de Jalisco fue la primera en el país en contar con categorías, existiendo desde el principio una segunda fuerza, que con el paso del tiempo dio pie a formar un nivel inferior al que se le denominó tercera fuerza. Poco después se creó una nueva categoría llamada intermedia, que se encontraba entre la primera y la segunda fuerza, y que permitía a varios equipos organizados independientemente competir contra los equipos B de los grandes clubes de Guadalajara. Y así, como existía una liga específica para el estado de Jalisco, igual existían para otros estados de la República, como era la Liga Amateur de Veracruz y la Liga de Guanajuato. Entonces, el campeonato formal que conocemos, o al que podemos rastrear los orígenes del fútbol mexicano actual, es el del año 1943, porque en ese año hubo una inclusión de clubes de otros circuitos al seno de la Liga Mayor, la única afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. En esta liga participaba la selección de Jalisco, una escuadra que estaba integrada por jugadores de los clubes Guadalajara, Oro y Atlas de la Liga de Occidente, y participaba como invitado. Posteriormente, estos clubes se integraron a la liga como equipos. En los años 40, el equipo León era el más dominante, y en 1948, tras una pelea de la liga con la federación, se llegó al acuerdo de que se profesionalizaría el fútbol en México, y se creó el campeonato de la rama profesional. En los años 50 se dan los debuts en Primera División del Toluca en 1953, del Club Universidad Nacional en 1962 y el Cruz Azul en 1964. Clubes que habrían de convertirse al paso de los años en instituciones exitosas del fútbol mexicano. En la temporada de 1950 a 1951 fue creada la Segunda División y el primer equipo en descender fue el San Sebastián. En 1960, con la elección de Guillermo Cañedo de la Bárcena como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se modificaron muchos reglamentos y estatutos, y por lo pronto la liga pasó a denominarse de Primera División Profesional, con todo y un comité directivo autónomo e independiente, y de ahí en adelante ya es la liga mexicana que conocemos